Popular y estamos aquí en estudios con Mario Fernández, que es secretario general justamente de Somos Perú, el Partido del Corazón. ¿Cómo está, señor Fernández? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. A ver, varios temas. En principio, ¿cuáles fueron los principales puntos de agenda en esta reunión? ¿Qué le interesaba conversar a la presidenta Boluarte con los líderes de partidos políticos? Bueno, la conversación se ha tornado justamente para hablar acerca de la crisis política que se vive en el país, acerca también de cómo está actuando el Perú a nivel exterior y sobre todo se ha hablado sobre el tema de adelanto de elecciones, ¿no? Ese es el tema principal. Nosotros como partido hemos reiterado una vez más que estamos apoyando el adelanto de elecciones. Ya lo dijo en su momento el partido y el vocero de la bancada de Somos Perú. O sea, ya, pero en todo caso, entonces ahí hay consenso. A ella le preocupaba que la bancada se muestre a favor del adelanto de elecciones. Ustedes ya lo habían manifestado. Ya lo habíamos dicho. O se habían partido en las votaciones de bancada, también me parece. ¿Eh? No Mira, son poquitos, pero tampoco tienen muchos acuerdos entre tan pocos. Lo que pasa es que, como tú entenderás, para este tipo de actos nosotros dejamos libertad de voto. Se habla, se conversa dentro de la bancada, pero hay que entender que hay congresistas que vienen del interior del país. Uno de ellos, por ejemplo, te doy un ejemplo nada más, uno viene de Arequipa, que es invitado, pero viene de Arequipa y en el sur está un poco más, digamos, agudizada la crisis en el país, ¿no? A ver, ¿quiénes me parece su análisis interesante, quiénes muestran mayor resistencia al adelanto de elecciones? ¿Los que viven en Lima o los que viven fuera? Más los que viven fuera del país, ¿no? O sea, perdón, fuera de Lima metropolitana, ¿no? ¿Y por qué? Sienten que el Estado no ha actuado en su momento, ¿no? Tienen el mensaje de la población, sobre todo. Están recogiendo el sentir de su población. Pero el sentir de la población es que se vayan todos, ¿no? Claro. Entonces... Lo que pasa es que hay un grupo que entiende que hay gente que está utilizando la marcha para sacar provecho personal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del congresista de Esdras Medina, si es la pregunta directa, él ha indicado de que está de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero para abril de 2024, no adelantarlo tanto tiempo. Entonces, en esa divergencia es que viene la discrepancia. Ya, porque el problema, ya siendo mucho más concretos y honestos con la población, es cuánta utilidad hay en este tipo de reuniones con los líderes políticos de los partidos políticos, cuando muchas veces, y no solo hablo de Somos Perú, cuando muchas veces los congresistas que están en estos partidos no responden a los líderes políticos de los partidos. Acción Popular, lo hemos visto en otros casos, en el propio Fuerza Popular, que suele ser súper organizado y mucho más formal en estas cosas, hemos visto disidencias. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo unimos justamente estas dos ideas? Omar, muy interesante tu pregunta y te la respondo de la manera más real posible. Somos Perú no solamente tiene una bancada en el Congreso, Somos Perú actualmente la primera fuerza política nacional. Tenemos 7 gobiernos regionales y tenemos cerca de 198 alcaldías entre provinciales y distritales. ¿Eso qué nos permite? Tener un amplio margen para poder conversar con nuestras autoridades, muchas de ellas que están en el sur del país, muchas de ellas donde viene justamente esta problemática. Y ellos, a pesar, cuando se ha agudizado la crisis, han sido presionados en algunos casos para participar de estas marchas o permitirle facilitar las marchas. Ellos están entendiendo que se necesita del Estado, se necesita del gobierno para poder continuar a hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, en el caso de la bancada, te lo mencionaba hace unos minutos, ¿no? Hay discrepancias con algunos congresistas porque, como te decía... Pero ese es el problema, pues justamente. Y ya hablo, la crítica va abierta, pero estamos hablando de Somos Perú. ¿Cómo hacemos pues para que la bancada efectivamente responda a los lineamientos del partido? Eso vemos que no sucede en nuestra clase política en general. Lo que pasa, Omar, es que estamos en democracia, ¿ya? Y tenemos que entender que a veces no podemos obligar a veces a una bancada a votar en bloque. O sea, tenemos que a veces entender eso. Porque a veces cuando hay determinadas situaciones y dice, oye, ellos votaron en bloque porque tienen un favor personal o un beneficio personal. En este caso, una situación difícil, porque no hay que desmerecer lo que pueden pensar los amigos del sur, hay que escuchar toda la voz. A ver, le pido unos instantes, por favor, señor Fernández, porque hay una información de último minuto. Mañana el alcalde de Lima y líder, además de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, acudirá a las 4 de la tarde a la reunión con la presidenta Dina Boluarte. López Aliaga, el alcalde, estará acompañado por
Fabiola Morales, y Fernando Sandoval, otros líderes también de Renovación Popular. Y a ver, y aquí quizá para comentar un poco y su apreciación del último tuit que ha lanzado, no sé si a ver si en producción lo podemos poner, el tuit que ha lanzado Vladimir Cerrón, criticando justamente estas reuniones que está sosteniendo la presidenta Dina Boluarte, señalando que simplemente se está reuniendo con las bancadas de derecha. Ahí está, justamente para tener más detalles al respecto. Perú Libre no participará de la reunión con el Ejecutivo mientras los implicados en la ejecución extrajudicial de 65 hermanos peruanos no salgan del gobierno. A Keiko Fujimori le es natural reunirse porque en pleno vuelo se unen los pájaros de un mismo color. Es lo que dice casi poéticamente el señor Vladimir Cerrón, que el día viernes tiene que ver su audiencia de prisión preventiva, además sobre sus temas legales. Pero es un punto interesante que me gustaría preguntarle, ¿no? Si siente que estas reuniones son con los bloques de derecha, ¿no? Los bloques que, en palabras del señor Cerrón, no están con el pueblo. La invitación es para todos, Omar. El tema es quiénes van. Si vamos a reclamar, a exigir que las cosas cambien, si vamos a reclamar Asamblea Constituyente, si vamos a reclamar, aunque sea una tribuna, mínimo deberíamos participar de este tipo de acciones. Porque si no hay diálogo, no vamos a llegar a nada. No podemos estar tirando piedra y al final, cuando se nos invita, decir, no vamos a ir porque va fulano, va mengano y sultano y yo no me siento con ellos. Ya, pero ¿cuánto puede cambiar? Es la pregunta a partir de estas reuniones, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, se han ido a reunir, muy bonita la foto, los comentarios, pero ¿cuál es la salida o cuál es el fin final de esto? Yo insisto, si es que no se materializa en acuerdos en el Congreso de la República y ya estamos a 2 días de que acabe la legislatura, que se extendió hasta el 17 de febrero, y no vemos pues que haya ningún tipo de voluntad. Por ejemplo, en el caso del partido, lo que nos estamos comprometiendo es conversar con los demás congresistas que todavía están con un poco de duda para que puedan entender que es necesario el adelanto de elecciones. Al menos como partido estamos apoyando eso. Y tienen que sumarse a la idea general que la población está pidiendo. ¿Fue el único tema en agenda, el tema del adelanto de elecciones, o había otros puntos de interés que en este momento le preocupe a la presidenta Boluarte y al gobierno en general? Bueno, el tema de seguridad ciudadana, que también se ha tocado, ¿no? Porque si bien es cierto, hay protestas, pero por otro lado se está incrementando el tema de inseguridad ciudadana. Hace poco el tema de San Miguel, ¿no? Que fue realmente penoso lo que se vio. Asimismo se ha hablado el tema de tratar de generar inversión económica en gobiernos locales y gobiernos regionales para que se pueda mover la economía. Después de esto, Omar, tú sabes que la economía se ha paralizado. Hace unos minutos veíamos en entrevista aquí en RPP que el CEO mencionaba de que había la necesidad de que se aperture el turismo, ¿no? Para poder mover la economía. Es decir, lo que busca la presidenta Boluarte es, en este periodo en el que ya el adelanto de elecciones para el 2023 parece imposible, sino para el 2024, en ese periodo el Congreso de la República y los partidos políticos y gobiernos regionales y municipalidades puedan encontrar al menos puntos mínimos de agenda para empujar esto que, como usted dice, pues se ha paralizado, ¿no? Y nos está afectando a todos de diferentes maneras. Omar, lo que pasa es que no podemos dejar de lado las protestas que existen en el país. O sea, eso ha quedado claro en la reunión. No se debe dejar de lado las protestas que están en el país. Hay que escuchar a esas personas, pero también hay que identificar a los que asusan, a los que toman carreteras, a los que asesinan policías, pero el país tiene que continuar. O sea, no podemos dejar de lado las cosas. O sea, ok, hay protesta, pero tiene que el país continuar. Señor Fernando, Dina Boluarte, y también le hago la misma pregunta, si en algún momento de esta conversación surgió el tema de, a ver, señora presidenta, finalmente la posibilidad de gatillar y acelerar esto está en sus manos. Si usted decide renunciar, es la manera más rápida de presionar a un Congreso de la República que se ve renuente pues, a aprobar un adelanto de elecciones. Mira, ya le hemos dicho en más de una oportunidad, no estamos de acuerdo con una renuncia o apresurar una renuncia a la presidenta Dina Boluarte, así como tampoco una censura a la mesa directiva del Congreso de la República. Yo creo que hablar de una renuncia creo que es un poco apresurado. Vamos a ver cómo las cosas van avanzando más adelante y esperamos que el Congreso tome la decisión más certera en beneficio de la población. Pero ve este tipo de voluntad, porque claro, llamó la atención, en un momento se aprobó con más de 90 votos, 95, si mi memoria no me falla, el proyecto de adelanto de elecciones que miraba a abril del 2024 y que parecían los plazos más prudentes, en realidad, para llevar a cabo un proceso electoral.
Pero bueno, Fuerza Popular ya ha dado sus explicaciones, presenta este texto sustitutorio adelantando las elecciones para el 2023. Y lo que ahí tenemos es nuevamente nada, cero, desde el mismo punto. Si tú te das cuenta, Omar, si bien es cierto, había un consenso para abril 2024, este cambio que hizo en su momento el Partido Fuerza Popular ha permitido que algunos que dicen, oye, queremos adelantar elecciones, queremos irnos, simplemente no se quieran ir, ¿no? Tú acabas de mencionar hace unos minutos que hay bancadas que incluso han retirado su firma. Tú puedes ver en radio, televisión, congresistas que dicen abiertamente queremos adelantar elecciones y cuando tienen que votar, votan diferente. Sí, claro. Entonces, Y le pregunto así sinceramente, dado que usted no está en el Congreso, pero sí es el líder de un partido importante. ¿Cuánto pesa la plata? ¿Cuánto pesan las gollerías? Y claramente, ¿no? Porque uno ve, el Congreso se ha gastado casi $500,000 en viajes al exterior. Vemos a una expresidenta del Congreso que dice pues, que no tiene que rendir cuentas absolutamente a nadie por los pasajes de avión que usa, cuando lo pagamos todos los peruanos. ¿Cuánto está pesando no solo el sueldo, sino todos los beneficios que tienen los congresistas para evitar ir hacia un adelanto de elecciones? yo no sé si son gollerías, lo que creo que es un poco de empatía y saber la realidad que está pasando en el interior del país. Eso creo yo. Muchísimas gracias, señor Mario Fernández, secretario general de Somos Perú, uno de los dos partidos